Acá está. Entonces, quería mostrarles quién era Barry, ¿no? Que era este. Fíjense, él nunca, aún siendo grande, usaba tapados que eran varios talles mayores, más grandes que su tamaño, y nunca midió más de o sea, tuvo un tema orgánico por el cual no midió no llegó a 1,50 m, o sea, creo que era 1,47 m que medía, ¿no? Y fíjense él en su forma, ¿no? Aún, como estaba ubicado, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, ¿no? Cómo se arma según Jung, o sea, cómo se construye la identidad, ¿no? En primer lugar. En primer lugar, la identidad tiene un orden simbólico que tiene que ver con cómo somos pensados antes de nacer, ¿no? Cómo ese nido que se va construyendo desde el momento, desde antes, ¿no? Que se va construyendo de generación en generación y que ya nos va dando un lugar en esa trama de esas familias que somos todos, ¿no? Que somos todas estas generaciones y en ese entrecruce, ¿no? De la pareja que armamos. Entonces, que armaron nuestros padres. Entonces, ese orden simbólico, ¿no? Que dice que ya está de cosas que pensamos, que soñamos, que fuimos soñando desde que, no sé, que las mujeres y los varones hoy jugamos con muñecas, con camiones, con lo que sea, ya vamos armando algo que va a ser ese niño, esa niña que va a ser algún día nuestro hijo o nuestra hija. Hay cosas que son conscientes y cosas que son inconscientes que ya van haciendo ese nidito simbólico. Después el bebito o la bebita van a nacer. Le vamos a poner un nombre que de alguna manera va a ser la firma de ese orden simbólico, ¿sí? Y ese orden simbólico ya está impuesto violentamente, digamos. Si unimos toda la teoría junguiana, con todos los adelantos que ha habido filosóficos, ¿no? Por ejemplo, Judith Butler con el género en disputa, ¿no? Que dice que este nombre ya determina, ¿no? Características de género y que uno ya tiene, al tener este lugar asignado, que es un lugar violento, también tiene un lugar asignado como perteneciente a un género determinado, ¿no? Ya libertad no tenemos ninguna, sino que tenemos un montón de características asignadas, ¿no? Desde el padre, no sé, yo me acuerdo cuando iban a nacer mi hijo, lo primero que compró el papá de mi hijo fue la pelota de fútbol, la remera del equipo de fútbol, ¿no? Un montón de cosas que por suerte a mi hijo le gustó jugar al fútbol, aunque no de ese equipo, pero capaz que no le gustaba, y es un problema a los chicos que no les gusta en este país. Un montón de condicionantes que tienen que cumplir, y para las mujeres un montón de otros condicionantes, y que esto dice Judith Butler, bárbaro para los que de alguna manera les gusta, pero los que realmente no les gusta, la verdad es que están en inferioridad de condiciones ya desde ese mismo momento. Ese es, digamos, la identidad desde el orden simbólico. Después hay algo que me da unidad, que es mi cuerpo, ¿no? Entonces mi cuerpo me hace sentir que yo estoy ocupando este lugar y que soy diferente, ¿no? Tendré rulos, tendré el pelo lacio, seré más gordita, más flaquita, más alta, más peticita, ojos más claros, más oscuros, tez más clara, más oscura, diferente, parecida a mi mamá, a mi papá, me pareceré más a una, a otro, o no seré parecida a ninguno. Eso, y a la vez a mis compañeros, eso ya me va definiendo como una unidad que ocupa un espacio. Por el otro lado, también todo lo que yo digo y toda la historia que yo armo cuando digo yo. Eso también, entonces hay un condicionante que es simbólico, del cual conocemos algunas cosas, en el sentido del nombre. Si me pusieron el nombre, ¿por qué?
me pusieron el nombre por la tía Ada, si me pusieron el nombre porque justo mi mamá vio una película que le gustó y la heroína no sé qué cosa, o la que se murió. El otro día vi una obra de teatro en donde a la chica le pusieron el nombre de la que se murió. ¿No? Y se quejó mucho en la obra de teatro y tenía razón. O sea, había una heroína maravillosa, la de, ¿cómo es? Que todos la van a conocer. La película esta película maravillosa Estados Unidos que ganó todos los premios de Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó, que Scarlett es todo y tiene la amiga esa que Scarlett la tiene que llevar por todos lados y que después se muere Melanie. Bueno, le pusieron Melanie por Melanie de la película. Y dice, justo, o sea, justo me pusieron, ¿por qué no me pusieron Scarlett? Dice la chica, ¿no? En la obra. Y tiene razón, fíjense lo simbólico de ya determinarla, ¿no? Ya hay una mirada, antes de que nazca ya hay un yo incipiente, ¿no? Ya hay un complejo determinado por los padres en esa Melanie, ¿no? Y aparece la chica en la obra, porque la obra era ella, ¿no? Aparece Melanie, ¿no? Y entonces, eso, ¿no? Después, como las cosas que nos van a decir, ¿no? Que las mujeres son así, los varones son así, o no importa que seas mujer, no importa que seas varón, de acuerdo a cómo, a donde yo nazca, lo social, lo económico, lo cultural, todo eso también va a determinar el lugar que ocupo dentro de mi familia, si soy la del medio, la primera, la más elegida, la menos, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, Bart nació en una familia donde estaba su madre, Margaret, y su padre, David. El padre era tejedor. Él no habla nunca del padre, salvo en un momento en el que escribe una obra que se llama Margaret O'Bigley, que era el nombre de su madre. Escribe una obra, una biografía de la madre, ¿no? O sea, ¿quién escribe una biografía de la propia madre que no hizo nada más que ser la madre de uno, ¿no? Y en esa biografía dice que el padre era el pilar de la familia. Eso es todo lo que sabemos del padre, que se llamaba David. Y a la vez tenía un hermano mayor, tuvo muchos hermanos que fueron muriendo, que en esa época era algo normal que se fueran muriendo, pero hay un hermano que se llama David, igual que el padre, que muere. Y esa muerte de ese hermano, que era mayor que él, que le llevaba unos 10 años, fue como muy trágica y muy trágica para la madre y muy trágica para él, por la madre, porque a partir de esa muerte la madre quedó como muerta en vida. Entonces él cuenta que cuando el hijo se murió, cuando David, que era igual el mismo nombre que el padre, por eso les cuento todo esto, ¿no? Cuando el hijo David, que podría ser un doble del padre, ¿no? Podría ser todo lo que uno podría sospechar, porque esto no lo sabemos y pasó hace tanto tiempo que nos sirve para reflexionar, ¿no? La idea acá no es que digamos esto fue así, sino que podemos conjeturar. Esta madre que tiene este marido que trabaja todo el tiempo para que los hijos se eduquen y todos aprendieron a escribir y a leer y tenían una buena educación y el padre trabajaba mucho y este hijo, David, era el hijo preferido de la mamá y entonces se muere. Entonces la madre se muere con este hijo. Se habían muerto otros hijos y la madre no había muerto con esos otros hijos. Pero muere David y la madre, y en ese momento Barry tenía 5 años. Y entonces él cuenta que empieza a tratar de hacer todas las cosas, a copiar la manera de caminar de David, la manera de hablar de David, a tratar de hacer todo lo que hacía David, tal como lo hacía David, que en ese momento de morir tenía 14 años, para que la mamá le preste atención, que la mamá estaba encerrada en una habitación con la luz apagada y que cuando él entraba y le hablaba, la madre,
y le hablaba con la voz como si fuera David, la madre se daba vuelta, decía, David, se daba vuelta, lo miraba y decía, ah, eras vos, y volvía a dar vuelta la cara. Y que entonces él creció con esa idea y con esa sensación de no ser nada, que si no será David, no será nada. ¿Sí? Creció con ese dolor. Y a la vez creció con la sensación de que era muy feo crecer. Y con un cuerpo, fíjense que él tenía como una enfermedad, seguramente hormonal o algo así, que no le permitió crecer más. Y entonces en la adolescencia, en todo, siempre mantuvo, por eso les quería mostrar las fotos, esta cosa de no tener, ¿no?, un cuerpo que le acompañe a ser un adulto. Entonces, desde la identidad, digamos, ¿no?, desde el complejo del yo, y el complejo del yo, vieron que el complejo del yo es autoconciencia, pero que no significa que uno todo el tiempo está siendo consciente de que es consciente, ¿no? Porque por ahí uno está manejando y no dice, soy yo, Ada, manejando en este momento, o sea, pero uno todo el tiempo va con su historia en donde va y tiene conciencia de que es uno el que hace las cosas. Ese sería el complejo del yo, que tiene un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. Y también tenemos el sí mismo, que sería la esencia, ¿no?, que se tiene que ir desarrollando a lo largo del tiempo y que es toda la vida que está en este interjuego, ¿no?, esta articulación entre la conciencia y el inconsciente. O sea, vamos a ir cada vez conociendo más de nosotros, de lo que está en nuestro inconsciente, y este conocimiento de nuestro inconsciente va a transformar nuestra conciencia de nosotros mismos, porque vamos a descubrir cosas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nace este bebito que es esperado con un montón de ideas, que tiene ciertos padres con ciertas reglas, con ciertos paradigmas, que el bebito que no tiene, que tiene solo el conocimiento del inconsciente colectivo, digamos, va a adoptar como propias, porque tiene que armar una estructura. Entonces va a adoptar la parte del complejo materno, porque, y digo del complejo materno y no de la madre. En esta sociedad y en la sociedad de Barry era la madre, porque eran las madres las que se ocupaban culturalmente. Pudieran o no pudieran, tuvieran el talento y la capacidad o no lo tuvieran, ¿sí? Imaginémonos, la madre de Barry, después de que murió David, no tenía la capacidad, pero lo tenía que hacer igual. Entonces, los hermanitos más chicos de David, porque tuvo más hermanitos, porque en ese momento no existía el control de la natalidad, hubo otros hijos que tuvieron esa madre ausente, porque el padre seguía trabajando. Entonces, tuvieron esa mamá que era ese complejo materno. ¿Qué es lo que pasa? El complejo materno lo que es un continente para la vida. Y tiene características que tienen que ver con lo que Jung llama el arquetipo del ánima, que tiene que ver con la nutrición, con el afecto, con lo que conecta, con lo afectivo, con lo que cuida. Por eso, vieron que, por ejemplo, ¿no?, los que han estudiado, los que han visto constelaciones familiares, se plantea que si alguien, vieron una cosa, yo lo voy a decir muy fácil, muy sintético y hasta barato les diría, ¿no? Pero vieron que generalmente se dice, si alguien tiene un problema con la madre, tiene problema con el dinero, porque como que el dinero es la nutrición, la madre, ¿no? O si alguien tiene problema con su país, es porque tiene problema con la madre, porque la madre es el país, la nutrición, el origen, ¿no? Como que se hacen como esas, ¿no?, que habría que ver en cada caso, pero digamos que sería como el primer territorio, la primera célula, ¿no? Ese sería el complejo materno. ¿Qué es lo que pasa? Uno no puede quedar en esa célula, pero esa célula es fundamental para que la vida pueda surgir. Porque cuando nosotros nacemos, no somos como otros
seres vivos que nacen y pueden autoalimentarse. Nosotros no nos podemos ni autoalimentar, ni cuidar, ni nada. Entonces, lo primero es el afecto, el cuidado, la nutrición, ¿no? El territorio, y la mamá nos presta parte de su territorio, de la nutrición, tiene que sentir el hambre con nosotros, el frío con nosotros, el afecto con nosotros, para podernos cuidar. Se arma esa célula y esa célula no puede durar por siempre, pero es necesaria, es como una simbiosis estructurante, que luego aparece el papá, que estuvo siempre, porque en ese momento el papá también tiene una función, que la función es cuidar que la mamá pueda armar esa célula, que la mamá esté contenta, tranquila, para armar esa célula. Es proteger y abrazar la célula desde afuera. Y luego, cuando la célula está armada y más o menos el bebito, la bebita consistente, el papá va a tener que ayudar a que la célula se pueda ir desarmando y el bebito puede ir discriminando una dentro de una afuera. Va a empezar a discriminar una dentro de una afuera primero. Una vez que discrimina una dentro de una afuera, lo que va a suceder, el bebito, la bebita, es que lo que va a poder hacer es empezar a discriminarse de su mamá. Primero se discrimina lentamente de su mamá. Ella, vieron que eso pasa muchas veces entre los 2 y los 3 años, ¿no? Que uno ve a los nenes, las nenas con el berrinche tirado en el piso, ¿no? Porque quiere el helado de vainilla y uno le quiere dar el de chocolate, pero yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y se tira. Bueno, eso es parte de esta discriminación, de que yo. Bueno, eso es esta discriminación que hacen de que yo, porque están aprendiendo ese yo, ¿sí? Entonces, el papá ayuda a eso, a que empiezan a entender que hay una adentro y una afuera. Y luego lo que tiene que suceder es que de alguna manera este papá se ofrezca como un modelo a ser idealizado y con él se idealice el mundo de la afuera. Para que luego ese bebito, esa bebita puedan salir a ese mundo de la afuera, que entiendan que hay una adentro, una afuera y que la afuera es algo interesante. Y a la vez, después, va a tener que haber una cierta traición de ese padre, pero no en el momento, sino cuando ya todo esté armado, el hijo, hija, va a tener que darse cuenta que ni la madre es tan maravillosa, ni el padre es tan maravilloso, para poder decir, bueno, ellos pensaron las cosas de esta manera, pero se equivocaron en esto. ¿Vieron lo que pasa con los adolescentes? Que el que tiene hijos adolescentes o ha tenido hijos adolescentes saben que a uno verdaderamente lo cachetean. Entonces, uno pasa de ser el rey, ¿no? A ser casi más, no sé, yo cuando mis hijos adolescentes eran adolescentes me causaba gracia porque siempre les decía, ustedes parece ser, me tratan como si yo fuera una tonta que estaba esperando que ustedes vinieran a explicarme de qué se trata la vida, porque no paro de equivocarme, ¿no? O sea, estoy viva de milagro con ustedes, porque me equivoco todo el tiempo en todo, ¿no? Pero es así, porque ellos necesitan marcar todos los errores para discriminarse y armar su propio camino, ¿no? Si no, siguen pegados, pero tienen que empezar a hacer esa diferencia. Entonces, ese es el camino que, digamos, hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Para eso, esto es lo que pasa, digamos, si todo va medianamente bien. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. En el caso de Barry, y entonces, como tuvieron un complejo materno, ¿qué es lo que dicen los junguianos en este sentido? Complejo materno positivo y complejo materno paterno positivo tiene que ver
con que van a la vida. Complejo materno negativo y complejo paterno positivo tiene que ver. Complejo materno positivo tiene que ver con que no va a la vida. O sea, porque el complejo materno positivo tiene que ver con la nutrición, con el derecho a tener una vida, a nacer, a vivir. Es el que te da la nutrición, el que cuida tu cuerpo. El complejo paterno es el que te da, de alguna manera, como para decirlo sencillo, el derecho a hacer tu lugar en el mundo. Que vos vas al mundo sólido, porque idealizaste a un papá que te mostró que se podía, que era sólido, que lo hacía. Complejo paterno negativo, uno es como que no se siente fuerte para tener ambiciones, para tener deseos, para luchar para hacerlo. ¿Cuál sería la parte de sombra de cada uno de estos dos complejos? El complejo materno positivo, la sombra que tiene, es que el complejo materno positivo no es solo la madre, es el clima. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vivimos con un complejo materno positivo y un complejo paterno. O sea, nadie vive solo con complejo materno positivo. O sea, en la familia en la que estamos con los dos complejos, materno y paterno. Solamente que puede ser que estemos en una familia en donde lo que impera, lo que predomina, es un clima de nutrición, de afectividad y todo eso. O podemos estar en una familia en donde lo que impera, lo que predomina, es un clima en donde lo más importante es la competitividad, el éxito, cumplir con las normas, el deber, que todo eso tiene que ver con el complejo paterno, con el ánimos. Esto no les había dicho recién. El complejo paterno tiene que ver con el ánimos, con el deber, con el logos, con la razón, con cómo se cumplen las normas, con el deber ser, con esa estructura. Cecilia, querías hacer una pregunta. Sí, a ver, no me quedó claro el complejo materno negativo. Sí, el positivo. Todavía no llegamos. Ahora vamos a ir. Ah, ok. Gracias. Entonces, estamos con los dos complejos, materno y paterno, ¿sí? Y los dos complejos, el materno positivo y el materno positivo, los dos tienen su sombra. El materno positivo lo que significa no es solo que tengamos una madre que nos cuide y nos protege, significa que si estamos en una familia en donde lo que hay predomina es complejo materno y no complejo paterno, lo que va a predominar, hola Vale, lo que va a predominar va a ser que lo importante en esta familia es la nutrición, los afectos, que nos encontramos los domingos y comemos, que lo importante es eso, es todo lo afectivo. Si estamos en una familia en donde predomina el complejo paterno, lo que va a predominar es el éxito, cuánto se sacó, quién se va de viaje, quién tiene una beca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deber. Y en un complejo materno, si predomina el complejo materno, la sombra va a ser salir del clan, porque acá estás tan bien que no te podés ir, no te podés diferenciar. Y cuando quieras tener un novio o una novia, ese novio o ese novio tiene que ser aprobado por todos y tiene que ser incorporado a la familia, porque si no quedas excluido y sentimos una herida enorme, sentimos que nos desgarramos porque somos todos un solo cuerpo. Y si predomina el complejo paterno en la familia, lo que no podés es desilusionar las normas. No te educamos para esto.
Entonces uno tiene mucho cuidado y tiene mucho miedo. Entonces está haciendo, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, tenía una paciente que se recibió con honores de una carrera y cuando se terminó de recibir con honores se dio cuenta que esa no era la carrera que le gustaba. Pero nunca se animó ni siquiera a pensar si era. Ella sabía que tenía que cumplir, ¿sí? Y entonces ya no tenía vuelta atrás, porque no podía, ¿no? Por ejemplo, decir odontología y le gustaba medicina. No eran tan diferentes, pero le daban asco las bocas, ¿sí? Pero bueno, eso sería un complejo paterno, exactamente. La sombra sería eso, qué es lo que uno traiciona y con qué traiciona. En cada caso uno traiciona con algo. No es que todo es tan perfecto. Complejo materno negativo, lo que tiene que ver es que esta función de nutrición y de derecho a la vida no se cumple. Es una mamá que no puede cuidar o un complejo que no se puede llevar a cabo. Y acá lo que plantean es que no se trata solo que no pueda cuidar la mamá, porque cuando hablamos del complejo es cómo es la mamá, las expectativas, la necesidad de ese bebé, las circunstancias del momento, las fantasías, es todo eso junto. O sea, la mamá es una parte, pero es todo lo que, o sea, si estamos en el medio de la guerra, por ejemplo, y la mamá va a hacer lo que pueda en el medio de la guerra. Entonces seguramente que el complejo materno va a ser un complejo muy deficitario, pero no porque esa mamá no pudo, no quiso, o porque cosa. O si es una mamá enferma, o si la mamá se murió, pero capaz que vino otra y sí pudo y tuvo un complejo positivo, ¿sí? Hay muchas variables, no es solo la mamá, es ese clima completo y a la vez las fantasías y la necesidad de ese bebito o bebita. El complejo materno positivo es como que la sensación y la frase que quedaría es: no tengo derecho a vivir. Mi vida no ha sido bienvenida, porque con el complejo materno positivo, la sensación es: mi vida fue esperada, mi cuerpo, las necesidades de mi cuerpo son bien recibidas y bien cuidadas, y es natural que mi cuerpo tenga necesidades y se cuiden. Eso no está en cuestionamiento. Con el complejo materno positivo, todo eso es una molestia. Todo eso es un problema. Todo eso requiere una gestión, porque hay alguien que no lo puede hacer. Y entonces estoy viva de milagro. Y con el complejo paterno positivo, negativo, la idea es: hagas lo que hagas, no lo vas a lograr. ¿Vos crees que vas a poder? No. No tenés la capacidad para. No te va a salir. Porque con el complejo paterno positivo, la idea es que la vida es un trabajo, que todo uno se lo gana trabajando. En el complejo materno positivo, uno por el solo hecho de vivir ya tiene derecho a todo. En el complejo paterno positivo, uno todo se lo gana con trabajo y esfuerzo, pero se lo gana. En el complejo paterno negativo, uno, por más que trabaje y trabaje, no se lo va a ganar porque no va a poder. Y un ejemplo de complejo paterno negativo es la carta al padre de Kafka, donde Kafka le cuenta al padre, si la leen van a ver qué terrible que es, donde le cuenta 20.000 cosas de cómo nunca lograba que el padre aprobara nada.
que aunque él escribía mejor y todo eso, el padre le descalificaba lo que escribía o no leía lo que él había escrito. Y por eso Kafka nunca terminó ninguna obra. Una sola obra terminó Kafka. Porque el padre todas se las descalificó antes, todo el tiempo. Y Kafka mismo le dice, yo sé que soy más inteligente y más capaz que vos. Y hay un momento en donde le dice, me acuerdo cuando íbamos a nadar y mi cuerpo era chiquitito al lado del tuyo tan grande y yo me sentía una cosita que no valía nada. Y vos en lugar de ayudarme me hacías sentir peor. Y Kafka, no sé si ustedes sabían, pero medía como 1,90 m. Eso es lo que vamos a ver, Ana, cómo impactan, ¿sí? Vamos a ver cómo impacta hoy lo vamos a ver más que nada en vamos a ver lo que alcancemos no vamos a ver todo, vamos a ver lo que alcancemos en Wendy, ¿sí? Una forma, porque hay muchos colores, muchas maneras, ¿sí? Esto es como una introducción para que veamos lo complejo del tema. Pero lo que vamos a ver es un poco cómo impacta en Wendy una forma, ¿sí? Y cómo impacta también en sus hermanos una forma. Pero solamente una introducción para que veamos la importancia de este tema, ¿sí? Pero bueno, eso sería, y lo que les decía era, no sé si ustedes sabían, a mí me sorprendió mucho, que Kafka medía 1,90 m. Yo siempre me lo imaginé peticito, por esa cosa, ¿no? Por esa actitud, por lo que leí de él, ¿no? Pero 1,90 m y en esa época era muy alto y muy alto para la época incluso, ¿no? Y sin embargo, tan apocado él en su actitud que parecía peticito. Así que bueno, por un lado esto, eh, por el otro lado, bueno, volviendo a Barry, entonces pensar que se muere su hermano, él hace todo esto que hace para que la mamá lo vea, del papá no habla, él queda muy pegado a esta situación con la mamá y hay muchos escritos de él en donde él dice que su peor pesadilla toda su vida era que un día se iba a ser grande y iba a tener que crecer, que él nunca quería dejar de ser un niño y que tenía otra pesadilla que era que se despertaba y estaba casado y que esa era la peor de todas, ¿no? Era despertarse y estar casado era la peor, 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 peor de todas las pesadillas. Me la anoté acá para mostrárselas, para que vean que no les estoy mintiendo. El horror de mi niñez era que iba a llegar un momento en que también yo tendría que dejar los juegos y no veía cómo había de hacerse. Sentía que debía seguir jugando en secreto. Nada de lo que sucede después de los 12 años tiene mucha importancia. Vehemente interés en tratar de parecerme tanto a David que ni siquiera mi madre notara la diferencia. Cosas que él iba escribiendo, ¿no? Y después, mi extraño sueño ahora siempre se repite. Me veo a mí mismo invariablemente casado, entonces me despierto gritando como un alma condenada. Fíjense que él lo escribe peor de lo que yo lo digo, ¿no? Mi espantosa pesadilla siempre comienza igual. Tengo la impresión de que sé que me ha costado y entonces me veo despertando lentamente en un mundo neblinoso. Ese era Barry. Así que, por si tienen alguna duda, ¿no? De lo que pasaba. Y a pesar de eso, él, bueno, él después empieza a ir
él hace cosas, ¿no? Va a los jardines, aunque no crece, tiene esto del doble, por eso yo les decía antes, ¿no? Y escribe. Con toda esa imaginación que tiene, él escribe porque escribe mucho para su mamá. Lo que él compartía mucho con su mamá eran los cuentos. Y la madre, no queda claro si es la madre que le ofrece o él que le ofrece, pero empiezan a escribir, ¿sí? Y él le escribe cuentos a la madre, o la madre le dice escribir las historias que contamos, que me contás a mí, ¿no? Pero es como la madre es la iniciadora en eso. Fíjense, ¿no? No es el papá, sino es la mamá, y no importa quién sea, pero ahí hay alguien que inicia. Entonces, él empieza a escribir y va a caminar con ese saco enorme que tiene y con su perro que se llama Portos, que es un San Bernardo, va a caminar a los jardines de Kensington, que es el lugar preferido para él, y ahí conoce a los niños Davis, que son 3 chicos en ese momento que van con la niñera. Se pone a charlar con ellos y se quedan como muy fascinado y enamorado de esos chicos. Está hablando con ellos y va siempre y se encuentra con ellos y charla. Y un día va a una fiesta y ve una mujer que le llama la atención. Él se casó una vez y ese casamiento duró 1 año, del cual se separó con gran escándalo, con una actriz, con un poco de escándalo, digamos, porque nunca se consumó, ¿sí? Pero para esa época fue un poco escandaloso, porque era una actriz, ¿no? Y no se consumó y todo se supo, qué sé yo. Pero él está ahí y le llama la atención esa mujer, que era Sylvie, porque los caramelos, los dulces que había en la cena, se los guardaba en la cartera para sus hijos. Y resulta que era la madre de esos chicos con los que él hablaba en el parque. Entonces él se empieza a ser amigo de esa familia. Y es la familia Lewin Davis, que es la que va a ser con la que él va a tener relación toda su vida, ¿sí? Él después los va a mantener, va a hacer un montón de cosas con ellos, ¿sí? Acá está ella con 2 hijos, acá está la familia con el marido, van a tener 5 hijos en total. El marido es abogado, este es Arthur Davis. Él los va a ayudar de muchas maneras, ¿sí? Porque primero, él se enamora de la madre, ¿no? De Sylvie. Se enamora como se puede enamorar él, ¿no? De una manera totalmente infantil, ingenua, ¿no? Y le molesta a Arthur, le molesta cuando aparece Arthur, entonces tienen como una cosa así media rara, ¿no? Y él lo que quiere siempre es jugar con los chicos y arma las historias para los chicos. Entonces él arma a Peter Pan para jugar con los chicos. La empiezan representando juntos, con piratas y todas las cosas que los chicos quieren. Entonces son los chicos los primeros interlocutores de Peter Pan. Él incluso alquila casas para que vayan los chicos a pasar las fiestas, los veranos con él y con la familia, invita a toda la familia, o sea, no a los chicos solos, sino a toda la familia con la niñera, con todo, gasta toda la plata que él tiene. O sea, igual tiene mucha plata, pero va porque se hace millonario con las obras y todo eso, pero gasta mucho en ayudarlos. En un momento de todo esto, a Arthur, que es un abogado, y Sylvie es la hija de un gran intelectual. Arthur, que es abogado, le agarra un cáncer de mandíbula, con lo cual le quitan la mandíbula. Imagínense en ese momento lo cruento que es todo. Y Barry se hace cargo de toda la economía de ellos. Los mantiene a todos. Sylvie sigue viva 5 años más hasta que le agarra un cáncer a ella y ella se muere también. Y cuando ella se muere, el que se hace cargo de todo va a ser Barry. Se hace cargo de todo y después los chicos se mueren. 3 en la Guerra Mundial, en la primera, y después uno se suicida
aparentemente se suicida con un amigo porque eran homosexuales y en esa época no era permitido, y creo que quedan dos, o una cosa así, ¿no? Pero como toda una cosa muy trágica. No me acuerdo de qué cáncer ella, Alejandra. Y él sí, me acuerdo que era un cáncer de mandíbula, que le van cortando la mandíbula, pero ella no me acuerdo de qué. Pero fue muy rápido lo de ella. Y este, él se hace cargo de los hijos y hay por ahí alguna nota de los dos que quedan, ¿no? Y dice, ya no hay cohesión entre nosotros, porque vieron que cuando hay tanto dolor es como que cada uno queda como encapsulado, ¿no? Y bueno, y además están las secretarias de barrio y todo eso que van formando, ¿no? Se va formando como otro tipo de... Ellas van ayudando en la familia, ¿no? Pero, digamos, esto es lo que pasa con respecto a la obra, en el sentido de que la obra tiene que ver con estos hermanos y con esta familia y cómo influyó en ellos y cómo él igual siguió trabajando con ellos. Y después él va a donar los derechos de Peter Pan, de todas las obras de Peter Pan, los va a donar al hospital de Kensington. Les va a dejar a esos chicos una parte importante, los educa, o sea, van a los mejores colegios, les da bastante, pero lo que tiene que ver con Peter Pan, eso va a ser todo a un hospital para siempre, ¿no? Eso es cosa. Bueno, y esto se los quería contar porque, por un lado, y hay una parte que también les quería leer que tiene que ver con esto, que es lo que él dice cuando lo eligen rector de la Universidad de San Andrews, que es importante. Es en 1922. Y fíjense lo que él dice. Dice, es McConaughey el que me ha traído hasta aquí. McConaughey debería explicar, ya que me he prometido a develar mis secretos más íntimos, es el nombre que le doy a la mitad rebelde de mí mismo, a la mitad escritora. Somos complemento y suplemento. Yo soy la mitad artística, práctica, arisca, práctica y astuta. Él es la mitad fantasiosa. A mí me gustaría ser el notario de la familia y quedarme tranquilo entre las verdades inexorables de los muebles del despacho, mientras él prefiere volar sobre su única ala. A mí no me importa que lo haga, pero me arrastra con él. Y después dice otra cosa que me pareció muy importante y que esto lo dice María Tatar y lo dice, lo escribí tal como lo dice ella, que lo dice en su discurso, y en ese momento lo dice de una manera que tiene tanta vigencia como tiene vigencia hoy. Dice, Barry pidió vigilancia mental, una habilidad que un siglo después se ha vuelto cada vez más necesario en una época de incertidumbre y para muchos de aislamiento y pérdida. Es algo inquietante apreciar lo oportunas que son sus palabras en un clima de noticias y propaganda implacables. Y vale la pena seguir su consejo de cuestionar, cuestionar y volver a cuestionar. Barry imploró a los estudiantes de St. Andrews que buscaran la verdad, no solo en lo que buscaban a través del aprendizaje, sino también dentro de ellos mismos y de sus compañeros. Y me pareció que valía la pena que también lo dijera porque era importante. Ahora vamos a empezar con Wendy. Y antes de empezar con Wendy, les voy a decir algo. ¿Por qué Wendy? ¿Por qué Wendy y el complejo paterno? Una sola cosa para que piensen antes de empezar con Wendy.
imagínense que Wendy, en un momento de su vida, fíjense qué tiene que ver Wendy con nosotros, con todas nosotras y todos nosotros hoy, ¿no? ¿Qué mujer es capaz de volar sin alas e ir al país del nunca jamás siguiendo a un amor? Solamente eso les pregunto y seguramente todas, por lo menos me van a decir que conocen a alguien que lo hizo. Así que eso tiene que ver con el complejo paterno, ya te lo digo. Sí, sí, Laura, me parece que todas por lo menos conocemos a la prima de una amiga. Así que ahí la tenemos, a Wendy en el cuentito tan lejana a nosotras, ¿no? Para que podamos verla. Así que vamos a ver. Wendy dice, les voy a mostrar algunas partecitas y otras partes se las voy a contar. Dice que él empieza diciendo, todos los niños, todos los niños crecen, salvo uno, que es Peter Pan. Pronto se enteran de que crecerán y Wendy se enteró del siguiente modo. Un día estaba jugando en el jardín cuando tenía 2 años y arrancó una flor y corrió a mostrársela a su madre. Supongo que debía tener un aspecto encantador, pues la señora Darling se apoyó la mano en el corazón. ¡Ay!, exclamó, ¿por qué no te quedarás así para siempre? No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Siempre lo sabes después de los 2 años, dice Barry. Los 2 años son el principio del fin. Y fíjense, ¿no? Porque por eso es que es complejo paterno positivo o negativo, porque complejo paterno positivo es querer crecer. Y complejo paterno negativo, si va en contra de la vida uno, quiere quedarse donde está. ¿Sí? Entonces, ahí empieza a contar y va a contar qué es lo que pasa con cómo era la señora Darling antes. Y dice que antes que naciera Wendy, la señora Darling era el centro de todo, que era una dama muy, muy fina, muy hermosa, y acá lo que todos dicen es que Barry se inspiró mucho en Sylvie, y dice que lo que tenía, y lo que llamaba la atención, era que tenía un beso, al costado del labio derecho. Que ese beso no se lo había dado a nadie, ni siquiera a Wendy, ¿sí? Pero que se le veía que George, su marido, no se lo había notado, porque a él no se lo dio. Y que ese beso lo tienen todas, por lo menos dice, todas las mujeres que no han tenido hijos tienen ese beso. Que hay muchas mujeres que tienen ese beso. Y que a la vez era romántica de una manera rara, como cajitas chinas, que tenía muchos espacios de romanticismo. Lo dice muy lindo, ¿sí? Y después de eso, dice que como era así tan especial, todos sus compañeros querían casarse con ella. Y todos estaban tratando de casarse con ella y estaban apurados. Y lo que pasó para que el señor Darling fuera el que se casara con ella fue que todos iban a ir corriendo a pedirle matrimonio, pero él tomó un taxi de alquiler y entonces llegó primero. Y por eso se casó él. Y entonces ya nos dice algo de él, de cómo llegó él, de que él llegó en un taxi de alquiler, no llegó por sus propios medios, ¿no? Ya nos va hablando, ya nos va perfilando al padre de Wendy, ¿no? Y también nos va perfilando a esta mujer. Entonces, cuenta esto y cuenta que iban a tener hijos, que el señor Darling siempre estaba muy preocupado por qué pensaran los demás de ellos. Y que cuando iban a tener hijos, cuando iban a ser Wendy, él estaba muy preocupado si la podían mantener o no, que ella la quería tener, pero él no. Entonces estaba ahí la bebita y él decía, no, pero no la podemos mantener, devolvámosla, porque como todo esto es muy fantasía,
¿no? Es como que se podía devolver, no se trata de aborto, sino si la dejamos o la devolvemos. Y con Michael pasó lo mismo, y con John primero y después con Michael, ¿no? Porque tuvieron 3 hijos, primero Wendy, después John y después Michael. Entonces, dice que con cada uno pasó lo mismo y al final los 3 los tuvieron a regañadientes, porque ella le decía y él no. Y cuenta que también, como todos tenían niñera, ellos también, el señor Darling quería que tuvieran una niñera, pero ellos no tenían plata para tener una niñera. Entonces, consiguieron a una perra terranova como niñera, que se llamaba Nana, que era una perra que encontraron en los jardines de Kensington, que era una perra que amaba mucho a los niños. Entonces era una perra que las niñeras no la querían, porque siempre estaba ahí y como ella quería mucho a los niños, siempre estaba cuidando a todos los niños. Y cuando había alguna niñera que se quedaba charlando y no cuidaba a los niños, la perra las seguía después hasta la casa y cuando llegaban a la casa hablaba con la dueña y le avisaba que esa niñera no era buena porque no había cuidado como correspondía al bebito o a la bebita. Así que esta era Nana que ellos contrataron para que cuide a sus hijos. Era muy buena, les daba la medicina cuando correspondía, los hacía bañar cuando correspondía, los vestía y los acomodaba así cuando había alguien, los limpiaba así, ¿no? Los soplaba para que queden bien vestiditos y bien lindos si venía alguna visita, ¿no? Los empujaba, los acomodaba, dejaba la habitación limpia, ¿no? Todo lo que hacía era la mejor niñera que podrían tener, pero al señor Darling mucho no le gustaba. Y no le gustaba porque sentía que no lo admiraba tanto. Entonces estaba preocupado. Y la señora Darling todo el tiempo le decía, ella te quiere y ella te admira mucho, George. No te preocupes por eso. Y todo el tiempo lo calmaba. Entonces él se quedaba medianamente tranquilo. Así era cómo iban manejando las cosas. Y ese era el clima. Y estaban muy felices, dice. Pasaban muchos momentos de gran felicidad. Después cuenta que por la noche, todas las noches, la señora Darling, dice Barry, que hacía lo que hacen todas las madres, que es controlar la mente de los hijos. Entonces dice que se ponía, como se ponen todas las madres, a revisar como si fueran placares las mentes de los hijos. Entonces ponen en orden todas las palabras, las cosas, de un pensamiento por acá, otro pensamiento por allá, van acomodando pensamientos así. Que iba acomodando los pensamientos hasta que un día en un momento empieza a ver como con letras así más de neón, más raras, una palabra. Esa palabra era Peter. Y empieza a ver por acá, por allá, ¿no? En la cabeza de John, en la cabeza de Michael, y especialmente en la cabeza de Wendy, había mucho Peter, Peter por acá, Peter por allá, ¿no? Peter por todos lados, ¿no? Y le sonó que lo conocía, pero dice, no, no puede ser, ¿no? Entonces hay un diálogo que tiene con Wendy. Y acá se los voy a... En ocasiones, en sus viajes por la mente de los hijos, la señora Darling encontraba cosas que no entendía. Y la más desconcertante era la palabra Peter. No conocía ningún Peter, pero asomaba aquí y allá en la mente de John y Michael y figuraba por doquier en la de Wendy. El nombre se destacaba con letras más gruesas que las demás palabras. Y la señora Darling pensaba que tenía una apariencia extremadamente arrogante. Sí, es bastante arrogante, admitió Wendy a su pesar. Su madre la había estado interrogando.
¿Pero quién es Tesoro? Es Peter Pan, mamá. Al principio, la señora Darling no sabía, pero al evocar su infancia recordó a un Peter Pan que tenía fama de vivir con las hadas. Se conocían historias extrañas sobre él. Por ejemplo, que cuando los niños morían, él los acompañaba a un tramo del camino para que no tuvieran miedo. En aquella época, la señora Darling había creído en él, pero ahora era una señora casada. Además, le dijo a Wendy, ahora sería un adulto. Oh, no, no es un adulto, aseguró Wendy. Tiene mi tamaño. Quería decir que tenía su tamaño en mente y cuerpo. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. La señora Darling consultó al señor Darling, pero él sonrió cariñosamente. Créeme, le dijo, es algún disparate que Nana le ha metido en la cabeza. Una idea típica de una perra. Olvídalo, ya pasará. Pero no pasó. Ese niño problemático le dio un gran susto a la señora Darling. Mientras dormía, la señora Darling tuvo un sueño. Soñó que la tierra de nunca jamás se había acercado demasiado y que un niño extraño había escapado de ella. No la alarmó, pues pensó que lo había visto antes en el rostro de muchas mujeres que no tienen hijos. Quizás también podamos encontrarlo en la cara de algunas madres. Pero en el sueño ella había rasgado el velo que empaña la tierra de nunca jamás y vio que Wendy, John y Michael atisbaban por la cerradura. En un momento se despierta con un grito y ve al niño. Y al instante sabe que es Peter Pan. Si nosotros o Wendy hubiéramos estado allí, habríamos visto que era muy parecido al beso de la señora Darling. Entonces ella empieza a correr para agarrar a Peter. Peter empieza a correr y viene y llama a la nana. La nana pisa la sombra de Peter Pan. El chico sale corriendo y se va volando por la ventana. Y ellas agarran la sombra y la guardan, pero se quedan muy preocupadas. Se quedan muy preocupadas y especialmente se quedan muy preocupadas porque saben que Peter va a volver y no saben qué va a pasar respecto de sus hijos, de su hijo. Entonces sienten que hay un peligro, ¿no? Que sienten muy fuerte el peligro. Fíjense, ¿no? Nosotros diríamos, la señora Darling, el complejo materno. La nana tiene que ver con lo que es lo vital, la vida, ¿no? Porque al ser un animal es la vida, lo vital, ¿no? Y entonces, este, y el señor Darling que no se da ni por enterado, ¿no? La mente que no sabe, los sentimientos, lo más instintivo, todo eso se da cuenta del peligro. La mente no quiere porque la mente es racional, no hay pruebas. Entonces, lo desestima, lo niega. Entonces empiezan a estar preocupadas y empiezan a especular, seguro que un viernes, no quieren dejar a los chicos solos a la noche, ¿no? Y todo vienen así las dos, especulando, y un poco le dice la señora Darling al señor Darling, y el señor Darling le dice, no es para tanto, no le hagas caso, ¿no? Hasta que un día están invitados a salir el señor y la señora Darling. El señor Darling se tiene que poner la corbata y no se le sale ponérsela. Entonces se pone muy mal, porque se siente que es torpe y le pide a su mujer que se la ponga. La mujer se lo pone con una sonrisa y bailan y hay un clima festivo, pero él se siente un poco torpe. Entonces, después de eso, resulta que Michael tiene que tomar su medicina. Y acá les voy a leer una parte que es la parte fundamental de toda la historia. Quizás es un poco larga, pero es una parte que es el antes y el después de por qué van al país del nunca jamás. ¿Sí?
Bueno, están invitados a la salida, se están arreglando en el clima. Aparece Nana con la medicina para Michael que no la quiere tomar. Pórtate como un hombre, Michael, le dice el señor Darling. No, no, protestó Michael. La señora Darling fue a buscarle un chocolate porque no la quiere tomar y entonces el señor Darling trata de mostrar autoridad, ¿no? Y dice, tenés que tomarla, portate como un hombre. Y Michael dice, no, no. Y la señora Darling va a buscarle un chocolate y el señor Darling pensó que eso demostraba su falta de firmeza, que él no lo había logrado, se sintió cuestionado por el chocolate, ¿sí? Mamá, no lo consientas, le dijo el señor Darling. Fíjense cómo le dice mamá a la esposa, ¿no? No lo consientas, le dijo. Michael, cuando yo tenía tu edad, tomaba la medicina sin chistar. Le daba gracias a mis amables padres por darme remedios que me hacían bien, le dice el señor Darling. De veras, pensaba que era cierto, dice Barney, ¿no? Y Wendy, que se había puesto el camisón, lo creía también. Ese remedio que tomas a veces, papá, es mucho más desagradable, ¿verdad? Le dijo Wendy, para alentar a Michael. Mucho más, declaró el señor Darling. Y lo tomaría ahora como ejemplo para ti, Michael, si no hubiera perdido el frasco. El frasco no lo había perdido. El frasco, el señor Darling lo que había hecho era, a la noche cuando todos dormían, lo había llevado y lo había escondido arriba de un mueble, porque no lo quería tomar porque era horrible. ¿Sí? Entonces Wendy dice, sí, ¿dónde está, padre? Exclamó Wendy, siempre servicial. Te lo traeré. Y se fue antes de que él pudiera detenerlo. De inmediato fue presa de un extraño abatimiento. John, dijo temblando, es un mejunje horrendo, de esos repulsivos, pegajosos y empalagosos. Es solo un segundo, papá, dijo John jovialmente, y entonces entró Wendy con la medicina en un vaso. Ha sido maravillosamente rápida, replicó el padre con una cortesía rencorosa en la que ella no reparó. Primero Michael, dijo tercamente. Primero papá, dijo Michael, que era suspicaz por naturaleza. Me descompondré, ¿sabes? Dijo amenazadoramente el señor Darling. Vamos, papá, dijo John. Cállate, John, protestó el padre. Wendy quedó intrigada. No se trata de eso, replicó él. Es que hay más en mi vaso que en la cuchara de Michael. Su orgulloso corazón estaba a punto de estallar. Eso no es justo. Lo diría aunque fuesen sus últimas palabras. No es justo. Papá, estoy esperando, dijo fríamente Michael. ¿Con qué estás esperando? Pues yo también. Papá es un gallina, dijo uno. No tengo miedo, dijo el señor Darwin. Yo tampoco, dijo Michael. Bien, tómalo tú. Wendy tuvo una magnífica idea. ¿Por qué no ambos al mismo tiempo? Wendy siempre quiere arreglar las cosas, ¿vieron? Desde luego, dijo el señor Darling. ¿Estás preparado, Michael? Wendy contó. 1, 2, 3. Michael tomó su remedio, pero el señor Darling se lo escondió detrás de la espalda. Michael soltó un grito de furia. ¡Ay, papá! Exclamó Wendy. ¿A qué te refieres? Preguntó el señor Darling. Basta de protestas, Michael. Me proponía tomarlo, pero le erré. Era espantoso el modo en que los tres lo miraban como si no lo admirasen. Entonces, acá, a ver si- acá, este
es el principio del fin, fíjense. Es el primer momento, y esto es lo que abre la puerta al país del nunca jamás. ¿Por qué? Porque el padre, para que la iniciación, para que el hijo pueda iniciarse en el mundo externo real, el padre tiene que poder ofrecerse como un modelo a ser admirado. El tiempo es suficiente hasta que después haya una traición. Pero acá el papá no puede. Entonces los tres son muy chicos todavía y lo que tienen que hacer es negar la percepción, porque son muy chicos. Porque si no niegan la percepción, tienen que aceptar el engaño. Es esta escena la que le abre la puerta a Peter. Porque tienen que empezar con el autoengaño. ¿Se dan cuenta? Les leo ahora un poco más de lo que pasa y después me cuentan qué piensan ustedes, ¿sí? Les leo lo que le pasa al señor Darling para mostrarles otra cara. En ese mismo momento, el señor Darling, que no sabe qué hacer, dice: «Atención todos», dijo él con voz implorante, tratando de salir de ese momento, de esa mirada terrible de los tres hijos. Cuando Nana entra en el baño, Nana va al baño para preparar el baño para los chicos, y entonces dice: «Atención todos», dijo él con voz implorante en cuanto Nana entra en el baño. «He pensado una magnífica broma. Verteré mi remedio en el tazón de Nana y ella se lo beberá creyendo que es leche». Tenía el color de la leche, pero los niños no tenían el sentido de humor del padre y lo miraron con mal ceño mientras vertía el remedio en el tazón de Nana. Ese remedio horrible, ¿sí? «Qué divertido», dijo él dubitativamente, y no se atrevieron a denunciarlo cuando regresaron la señora Darling y Nana. «Nana, buena perra», dijo él palmeándola. «Te he puesto un poco de leche en el tazón, Nana». Nana meneó la cola, corrió hacia el remedio y empezó a lamerlo. Luego miró al señor Darling de un modo muy especial, no con enojo. Le mostró esa gran lágrima roja que nos hace sentir pena por los perros nobles. Se metió en la perrera. El señor Darling estaba muy avergonzado, pero no quería ceder. En medio de un silencio escalofriante, la señora Darling olió el tazón. «George», dijo, «es tu remedio». «Era solo una broma», rugió él, mientras ella consolaba a los niños y Wendy abrazaba a Nana, y añadió con amargura: «De nada sirve devanarme los sesos para tratar de ser gracioso en esta casa». Wendy aún abrazaba a Nana. «Adelante», gritó él. Mímala. Nadie me mima a mí». «Claro que no. Soy solo el que gana el sustento. ¿Por qué iban a mimarme? ¿Por qué? Dice el señor Darling. «George», lo exhortó la señora Darling, «no alces la voz. Te oirán los sirvientes». Tenían una sola sirvienta, que era Lisa, pero siempre decían los sirvientes. «Que me oigan», respondió él sin arredrarse. «Que venga el mundo entero, pero me niego a permitir que esa perra se quede en este cuarto una hora más». Los niños lloraron.
y Nana corrió hacia él con aire suplicante, pero él la alejó con un gesto. Volvía a sentirse un hombre fuerte. No te molestes en rogar, exclamó. El lugar que te corresponde es el patio y allá irás para ser atada al instante. George, George, susurró la señora Darling, recuerda lo que te dije sobre ese niño. Y, ay, él se negaba a escuchar. Quería demostrar quién mandaba en esa casa y cómo sus órdenes no sacaban a Nana de la perrera, la trajo con palabras melifluas, la aferró bruscamente y se la llevó del cuarto a la rastra. Estaba avergonzado de sí mismo, pero aún así lo hizo. Todo se debía a su temperamento demasiado afectuoso que ansiaba admiración. Después de atarla en el patio, el desdichado padre fue a sentarse en el pasillo con los nudillos en los ojos. En el interín, la señora Darling había acostado a los niños en inusitado silencio y había encendido las lámparas. Oyeron los ladridos de Nana. Es porque le está encadenando en el patio, gimoteó John. Wendy fue más sabia. Ese no es el ladrido triste de Nana, dijo sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Ladra así cuando huele peligro. ¿Qué opinan? ¿Ana? Yo tengo una pregunta en relación al papá. Si el complejo paterno negativo es vos no vas a poder, debes ser el fuerte de la familia, debes ser el admirado, y él no es nada de eso, y haga lo que haga, aunque sea ridículo, aunque sea contraproducente, no lo va a poder lograr. ¿No tiene un complejo paterno negativo el papá? Lo digo desde la ignorancia, ¿no? Porque no logra, marcándonos en lo que estamos viendo, él no puede, no lo vas a lograr, no te va a salir y no delante de la vista de todos. Me daba la sensación, y la pregunta era, ¿este hombre tendrá un complejo paterno negativo? Y seguramente, no sé si materno negativo, pero me parece que entra en lo que vos estuviste describiendo. Por eso preguntaba. Este hombre está devorado por un complejo paterno, en el sentido de que devorado porque la diferencia sería devorado porque tiene que cumplir a rajatabla todas las normas del complejo paterno sin incluir nada más que eso. O sea, lo primero que vemos, o sea, tomo todo lo que fueron diciendo ustedes, ¿sí? Es que él es una víctima y que trata Sí. de responder, o sea, y un poco uno diría, lo hace por su ego, pero otro poco lo hace por responder a todas las generaciones y a todos los mandatos que viene recibiendo, por responder al paradigma, ¿no? Que es, nosotros sabemos, al paradigma patriarcal al que él tiene que responder, entonces tiene que mostrar autoridad de alguna manera y que le digan, sí, sí, sos la autoridad, con lo cual él también es una víctima que hace de víctima a todos y todos están en la misma situación, por eso lo que vos decías, Catalina, de que todos se quedan en silencio, que es un silencio todos de alguna manera víctimas y cómplices, porque ninguno puede salir de esa escena, de ese paradigma patriarcal. O sea, la mamá no puede salir y no le puede decir, flaco, te estás equivocando, acá voy a mandar yo porque acá la razón la tengo yo. La nana no puede decir, esto no va con la vida y yo soy la vida y acá la vida está en peligro. Los chicos no pueden decir, no podés ser una autoridad de esta manera. El padre no puede decir, tengo miedo. Claro. Me da angustia, no puedo ser el ejemplo en esto, puede ser el ejemplo en otras cosas, pero se siente obligado a ser el ejemplo en todo y a cumplir, aunque sea mintiendo. O sea, todos, fíjense, ¿no? Cómo Están Barry atrapados. están atrapados y cómo, qué maravilla, ¿no? Cómo Barry con ternura, con poesía,
¿no? O sea, lo que es un escritor que sin enojo nos muestra, ¿no? Sin que nos demos cuenta, quizás por eso es que es un cuento que desde que nació, no sé, en 1940 será, en 1950, antes, va, en 1920 será, Sí, sí, hasta el sí. día de hoy sigue teniendo tanto éxito, nos sigue resonando a todos porque nos sigue hablando de nosotros de la misma manera, ¿no? Y y eso, ¿no? Lo describe de una forma poética, pero la tragedia que todos vivimos, porque cuando yo les digo esto de quién no siguió y se fue volando al país de nunca, no fuimos todas al país de nunca jamás, o sea, nadie puede decir que no fue, por suerte también Sí, le sí. dimos ese lugar al amor, pero también es cierto que esta desgracia de los varones que no pueden decir, tengo miedo, exactamente, el peligro, sí, es el riesgo, sí, sol. Y eso es cuando un hombre queda devorado por el patriarcado, por el complejo paterno. Sí, solcito, es así. Eso es la diferencia entre el complejo paterno y quedar devorado, porque cuando quedan devorados, cuando queda, son lo que dice, fíjense, seguramente todos lo pueden leer, es cuando queda devorado por las normas. Entonces él ni siquiera puede darse el permiso de decir, siento esto, y ahí no Claro. puede integrar otra cosa. Así como cuando una mujer queda devorada o un hombre queda devorado por el complejo materno, se puede quedar devorado y las mujeres también quedan devoradas por el complejo paterno. Y quedar devorado es no poder salir. ¿Sí? Sí, sí, Sol. Sí. Está perfecto, igual, estás igual. Y te lo agradecemos, ¿sí? Y yo no diría que complejo negativo, Ale, todavía. No, 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 porque lo que permite que después salgan es el complejo positivo. Lo que pasa es que es más, porque es más de la salida. Entonces, fíjense, en el momento en el que tendrían que salir al mundo externo, es una salida simulada. Por eso nos damos cuenta que esto es un complejo paterno, que la dificultad está en el complejo paterno, porque es la salida fallida. Claro. En lugar de ir al mundo, van al mundo del nunca jamás los tres. Y lo que marca esa dificultad es esa escena con el padre. Exacto, Está exacto. ahí el engaño, la ilusión, ¿no? Y esto es lo que Jung hace la diferencia entre lo que es la fantasía y la imaginación. La fantasía es estática. La fantasía no nos lleva a nada. Ellos van a un mundo de fantasía, no construyen con imaginación. Qué bueno, qué bueno, Barry qué lo bueno. con imaginación a pesar de todo. Pero ellos, cuando van al país del nunca jamás, se quedan como muertos. Hay un análisis que plantea que Peter Pan en realidad está muerto, incluso en la obra de teatro, se los digo esto, no vamos a entrar, pero se lo señalo, en la obra de teatro nadie lo toca, nunca en las obras de teatro, desde la primera, nadie lo toca y siempre se juega con la idea de si Barry está vivo o muerto. Y de hecho, en la obra, en el libro anterior, que Peter Pan en los jardines de Kensington, se trata de eso, de que Peter Pan está con los niños del país de nunca jamás, que es a los que llegan los nenes que se caen de los cochecitos y las niñeras no los levantan y entonces se van porque cuando nacen los chicos creen que son pájaros y entonces se van volando y si nadie los agarra se van a la isla Serpentina que está en los jardines de Kensington. Es una obra hermosa y viven con las hadas, ¿no? No, no quiero ir para ese lado, Mm. ¿sí? Pero se los quiero decir para que algún día si quieren lo lean porque es hermoso. Pero bueno, seguimos con Wendy, no nos vamos a distraer. Pero esto, fíjense qué es lo que marca esa salida
que en este caso es al país del nunca jamás. En otro momento puede ser a las drogas, a las adicciones, algo que te lleve a ese otro plano en el que te quedas en una pura fantasía, pero no construís. Excelente, excelente. Y entonces ahí es donde uno, ¿cómo es? Uno ahí lo que hace es, vamos a ver si quieren, seguimos un poquito más y les muestro cuál es el camino de Wendy ahí, porque Wendy va a ese país, tiene distintos momentos, o sea, van todos, hay distintos momentos, pero esto se enlaza porque el camino, digamos, todo el proceso que decíamos de la identidad, que Jung llama el proceso de individuación por el cual una persona, ¿no?, empieza siendo ese yo incipiente que después se va a estructurar a partir de los padres, después se va a desidentificar de los padres para lograr la propia identidad y va a hacer esta articulación entre lo que fueron los padres, esa desidentificación y ir incorporando aspectos que estaban inconscientes, que uno reprimió de uno y que también uno no conoce de uno, potencialidades inconscientes que va a ir conociendo a lo largo de la vida. Todo ese proceso, Jung lo llama proceso de individuación porque, digamos, el objetivo es lograr una integración, individuación de indiviso, en donde no se busca al ser perfecto, sino que lo que se busca es al ser completo, que uno sepa lo que uno es, que uno pueda desplegar lo más posible y es un camino de toda la vida. Y está en toda la mitología que tiene que ver con el camino heroico. Por eso la mitología que tiene que ver con el camino heroico empieza con el héroe que está en el exilio porque no sabe quién es, tiene que ir y atravesar un montón de obstáculos hasta llegar a su propia tierra, que es uno. Hay una autora que es Maureen Murdoch que habla del camino heroico en las mujeres, ¿vieron? Y vieron que ella, acá les muestro el cuadro de ella, que lo hice, que lo tengo al final de todo, pero por lo menos lo tengo, que dice que es así, que primero la mujer tiene que alejarse de lo femenino, de la mamá, se tiene que identificar con lo masculino, con el papá, para separarse de que, o sea, que no es como en los varones, sino que tiene que identificarse con tener un éxito que dice que es un éxito siempre ilusorio, porque es el éxito en este mundo, ¿no? De tener una carrera, una beca, 20 títulos, ¿no? Y luego ella dice que ella empieza a hacer este trabajo cuando ve que las mujeres lograron todo esto y a veces se sienten vacías porque les falta lo afectivo, porque estamos en una sociedad que estimula tanto este éxito que a veces damos más de lo que deberíamos dar por este éxito, tanto las mujeres como los varones. Y entonces ahí las mujeres debemos volver a reconectar con la diosa, a curar las heridas de madre e hija, ¿no? Y ahí sí ir más allá de la dualidad, a encontrarnos con el hombre interno, pero de otra manera, con el corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense, teniendo en cuenta esto, lo que le pasa a Wendy, porque Wendy lo primero que hace es tiene que ir todavía no pudo ir. Entonces, ¿cómo es? Entonces, hay ¿cómo es?
hay un momento cuando están en... Wendy están ahí en... Primero se los digo. Están ahí van a la isla de Nunca Jamás. Vieron que Wendy y Campanita tienen todo el tiempo esta como competencia, tienen un montón de aventuras. Wendy es como que es la que cuida a los niños, ¿no? Les da de comer comida invisible, les da las medicinas, hace un montón de cosas, siempre está cuidando, ¿no? Y hay varias escenas en las cuales Wendy muestra mucho coraje y mucha valentía, que son las escenas en las que Wendy busca definir su lugar frente a Peter y busca definir qué es lo que puede esperar de Peter. Entonces acá yo marqué una, pero no es una sola, son varias veces las que Wendy le pregunta. Entonces acá está esta. Bueno, mujer, le dijo Peter a Wendy en una parte, calentándose junto al fuego y contemplándola, mientras ella remendaba un talón, ¿no? No hay nada más agradable para ti y para mí por la noche, cuando las faenas del día han acabado, que descansar junto al fuego con los pequeños cerca. Es bonito, Peter, ¿verdad? Dijo Wendy, enormemente complaciva. Peter, creo que Rizos ha sacado tu nariz. Pues Michael se parece a ti. Ella se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Querido Peter, dijo, con una familia tan grande, como es lógico, ya no estoy tan bien como antes, pero no deseas cambiarme, ¿verdad? No, Wendy. Claro que no deseaba un cambio, pero la miró inquieto, parpadeando, ¿sabéis? Como si no estuviera seguro de estar despierto o dormido. Peter, ¿qué te pasa? Estaba pensando, dijo él un poco asustado. Es mentira que yo sea su padre, ¿verdad? Oh, sí, dijo Wendy remilgadamente. Es que, continuó él como excusándose, ser su padre de verdad me haría sentir tan viejo. Pues son nuestros, Peter, tuyos y míos. Pero eso no es verdad, ¿no, Wendy? Preguntó angustiado. Si no lo deseas, no, replicó ella, y oyó claramente el suspiro de alivio que soltó él. Peter, le preguntó, tratando de hablar con voz firme, ¿cuáles son tus sentimientos concretos hacia mí? Los de un hijo fiel, Wendy, le dijo Peter. Y esto se lo va a preguntar varias veces. Y todas las veces Peter va a ser coherente con su respuesta. Otra vez le va a preguntar, ¿qué soy yo para vos? Y él le va a decir, una buena madre. Entonces va a llegar un momento que Wendy va a decir, tenemos que volver a casa. Y va a invitar a todos los niños y también a Peter. Entonces van a ir. Peter lo que va a hacer es tratar de llegar antes para cerrar las ventanas, para que no puedan entrar. Y va a ver a la madre de él, y cuando llega, resulta que el señor Darling, desde lo que pasó, que duerme en la perrera, y trató de cerrar las ventanas. Y la señora Darling le dijo, de ninguna manera se cierran las ventanas acá. Por eso no es nada de complejo materno, ¿vale? No es complejo materno negativo. Porque cuando el padre le dice, cerrar las ventanas porque hace frío, la señora Darling dice, de ninguna manera se cierran las ventanas acá, porque los chicos pueden entrar en cualquier momento. Y entonces va Peter para cerrar las ventanas con Campanita, antes que llegue Campanita, que llegue Wendy con todos los hermanitos y los otros chicos, y se acerca y la ve, y ve que tiene dos lágrimas. Como que se las corre y ve que tiene dos lágrimas más. Y entonces no le queda otro, dice, o sos vos o soy yo, porque yo no quiero perder a Wendy, dice Peter. Y al final
ve ese dolor de esa mamá y no le queda otra que dejar la ventana abierta. Entonces, cuando llega Wendy con sus hermanos, está la ventana abierta y pueden entrar. Porque Peter, cuando quiso volver a su casa, la madre había cerrado la ventana. Por eso es tan importante la ventana abierta. Entonces, el padre dudó, pero la madre nunca dudó. Y es la madre la que permite el regreso. Ahí es cuando vuelven. ¿Les sigo? ¿Cuando vuelven? ¿Sí? Vuelven, la madre los ve, se ponen todos contentos, se abrazan, están todos sorprendidos, primero lo ven la escuchan, los abraza, viene Wendy con todos los chicos de Nunca Jamás, que todos van a ser adoptados por los padres de Wendy, y todos aceptan, hasta el señor Darling, porque ya no le queda, no tiene elección, no puede ni hacer números ni nada, todos son adoptados, incluso Peter si quiere. Peter no quiere saber nada. Entonces ahí se arma una escena en ese momento con Peter, ¿no? Ya están todos aceptados y está todo claro. Y entonces Peter estaba en un rinconcito mirando todo y se va a ir. Y cuando Peter se va a ir, Peter volvió a ver a Wendy antes de irse. No se acercó a la ventana, sino que rozó al pasar a ver si ella se dignaba a abrir para llamarlo. Eso fue lo que hizo. Entonces le dijo, hola Wendy y adiós. Cielos, ¿ya te vas? Sí. ¿No crees, Peter, tartamudeó ella, que deberías hablar con mis padres sobre un tema muy delicado? No. ¿Sobre mí, Peter? No. La señora Darling se acercó a la ventana, pues ahora vigilaba atentamente a Wendy. Le dijo a Peter que había adoptado a todos los demás niños y que también le gustaría adoptarlo a él. Ay, ¿qué me pasa con esto? ¿Me enviará a la escuela?, inquirió Peter. Sí. ¿Y luego a una oficina? Supongo. ¿Pronto sería un hombre? Pronto. No quiero ir a la escuela para aprender cosas solemnes, dijo apasionadamente. No quiero ser un hombre. Oh, madre de Wendy, ¿qué sería de mí si me despertara y descubriera que tengo barba? Peter, dijo Wendy para confortarlo, me gustarías con barba. Y la señora Barley le tendió los brazos, pero él la rechazó. Atrás, señora, no me dejaré atrapar para que me hagan un hombre. Y entonces ahí se iba a ir y Wendy se desespera y le dice a la madre, no se puede ir. ¿Y con quién vivirá? ¿A dónde vas? Me voy al país de nunca jamás. ¿Y quién te va a cuidar?, le dice Wendy. Campanita, voy a estar con Campanita. Y Wendy le dice a la madre, pero no tiene mamá. ¿Quién lo va a cuidar? Y la señora Darling le dice, ya te perdí una vez, no te quiero perder de nuevo. Entonces ahí acuerdan que todos los años, cuando sea el momento de la limpieza de primavera, Peter la va a venir a buscar y Wendy va a ir una semana a visitarlo a Peter para cuidarlo. Porque Wendy lo que no puede es dejar abandonado a Peter. Entonces, la señora le va a dar. Ahí le dice, entonces ven conmigo a casita, le dice Peter. ¿Puedo, mamá? Claro que no. Ahora que te tengo de vuelta en casa, pienso conservarte. Pero él necesita una madre. Tú también, tesoro, le dice la señora Darling. La señora Darling permitía que Wendy visitara a Peter una semana todos los años para hacer la limpieza de primavera. No te olvidarás, Peter. Antes de que llegue la limpieza de primavera, Peter le prometió que no y echó a volar. Se llevó consigo el beso de la señora Darling
Sin el menor esfuerzo se llevó ese beso que no había sido para nadie más. Extraño, pero ella parecía satisfecha. Entonces, aquí, años más tarde, Michael creyó por más tiempo, los demás se fueron dudando si esto lo habían vivido o no. Peter al principio se acordó, fue un año, a ella le había crecido el vestido, se lo había acomodado, Peter ni siquiera se dio cuenta, ella le preguntó por el Capitán Garfio, Peter ni se acordaba del Capitán Garfio, ahora estaba en otra, hablaba solo de él, después pasaron varios años y no se acordó, después volvió a volver, ella ya estaba con otra ropa, después pasaron muchos años, así fue, ¿no? Y después ya ella al principio tenía dolor cada vez que crecía porque sentía que lo traicionaba Peter. Después se casó, tuvo una hija, la mamá y su papá se murieron y su marido compró la casa donde ella había vivido, así que estaba en la misma casa. Y entonces estaba un día con su hija Jane y apareció Peter. Y ese es el final. Y ese es el final que les cuento. Si quieren, yo después les comparto estos power. Si alguien quiere, me los pide, ¿sí? Un momentito. ¿Dónde? Ahí está. Los años siguieron rodando. Wendy se casó y tuvo una hija, Jane. La señora Darling murió. Una noche Peter volvió. Estaba igual que siempre. Wendy vio que aún tenía todos sus dientes de leche. Él era un niño y ella había crecido. Se acurrucó contra el fuego, sin osar moverse. Impotente, culpable. Una mujer grande. Hola, Wendy, dijo él, sin notar la diferencia, pues pensaba ante todo en sí mismo. En la luz tenue de su vestido blanco podría haber sido una bata que ella usara la primera vez. Hola, Peter, replicó ella con voz débil, tratando de encogerse todo lo posible. En su interior algo gritaba: mujer, mujer, déjame. Peter, dijo vacilando, ¿esperas que eche a volar contigo? Desde luego, para eso vine. Y añadió con severidad: ¿has olvidado que es la época de la limpieza de primavera? No tenía caso recordarle que él se había salteado muchas primaveras. No puedo ir, se disculpó. Me he olvidado de cómo volar. Te enseñaré de nuevo. Oh, Peter, no gastes polvo de hadas en mí. Se había levantado. Y al fin él sintió temor. ¿Qué pasa? Exclamó horrorizado. Encenderé la luz, dijo ella, y podrás verlo con tus propios ojos. Creo que fue la única vez en su vida que Peter tuvo miedo. No enciendas la luz, dijo. Ella acarició el pelo de ese niño trágico. No era una chiquilla congojada por él. Era una mujer grande que evocaba todo con sonrisas, pero eran sonrisas empapadas en lágrimas. Encendió la luz y Peter vio. Soltó un grito de dolor. Y cuando esa alta y hermosa criatura se agachó para alzarlo, se echó hacia atrás. ¿Qué pasa? Repitió. Ella tuvo que contarle. Soy grande, Peter. Tengo mucho más de 20 años. Crecí hace largo tiempo. Prometiste que no lo harías. No pude evitarlo. Soy una mujer casada, Peter. No, no lo eres. Sí,
y la niña que está en la cama es mi hijita. No, no lo es, pero sospechó que sí lo era. Avanzó un paso hacia la niña dormida con la daga en alto. No la apuñaló, desde luego. En cambio, se sentó en el piso y sollozó. Y Wendy no sabía cómo consolarlo, aunque antaño le resultaba tan fácil. Ahora era solo una mujer y salió de la habitación para tratar de pensar. Peter siguió llorando y su llanto despertó a Jane. Ella se sentó en la cama y de inmediato se interesó. «Niño», preguntó, «¿por qué lloras?» Peter se levantó y la saludó con una reverencia. Y ella hizo una reverencia desde la cama. De acá termino. Bueno, digamos que ella pudo ir al mundo de Peter, hacer lo que sería conocer el amor con curiosidad, el mundo de la fantasía, darse cuenta que era lo que quería, pudo discriminar, pudo volver, pudo salir al mundo de la afuera, pudo aceptar que no todo se puede tener en la vida, porque cuando uno está en el mundo de la fantasía, uno sigue en la fantasía pensando que puede tener todo, y en la fantasía se puede tener todo, y en la realidad uno tiene que aceptar que no todo se puede tener, pero lo que se tiene, se tiene. Y se tiene todo defectuoso como somos todos, con idas y vueltas, ¿no? Se tiene lo que se puede, con errores, ¿no? Y entonces ella pudo hacer eso, lo perdió a Peter, pero ganó vida. Y tuvo que tomar esa decisión. Y ese fue el camino heroico de ella. Ella sí pudo hacer el círculo. Y también nos muestra que de alguna manera ella igual sigue teniendo el beso, y el beso también lo tiene Jane. Porque de alguna manera la vida todavía se repite, ¿no? Que si lo viéramos desde algo más social, podríamos pensar que todavía estamos en ese camino, ¿no? Que cuando Barry lo escribió, lo que él estaba dando era una historia que está inconclusa, y que cuando nosotros la leemos y nos sigue resonando, todavía hay algo que está inconcluso para todos, para las mujeres y para los varones.